have two questions and one personal, but they are very short, if you would allow me. Tengo dos preguntas, una es personal bastante cortica, si puedo, si me lo permite. The first question is, they're both in the book of Ezekiel, chapter 1, verse 10. Ambas son del libro en Ezequiel, el capítulo 1, Ezequiel versículo 1. 10. Ezequiel 1. Ezequiel 1, versículo 10. Sí. In the book of Ezekiel, they talk about 4 faces. En el libro de Ezequiel habla de 4 etapas. They talk about the faces of the cherubim, La de los querubines, and as well, they had the same faces. y también tenían la misma cara, There's the same faces of the people of Israel. tenían la misma cara que las personas del pueblo de Israel. The banners that they had when they were under the law of Moses. Y también cuando estaban en la ley de Moisés. I am trying to understand what this means. I'm trying to understand what this means, if this is to show that the people are God's people. Why are they the same faces? Y estoy tratando de entender qué quiere decir, si era porque eran de las personas de Israel o qué quería decir cuando habla de las diferentes caras que tenía, la cara de hombre, la cara del león, las diferentes caras que habla en el versículo 10. Bueno, yo les voy a dar una explicación breve. Ezequiel profeta, cuando vino la destrucción a Jerusalén, que yo no sé cuántos habrán leído, que vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a destruir y a sitiar la ciudad de Jerusalén, y luego la destruyeron y la incendiaron, y no sé si han leído que el templo fue destruido, incendiado, la casa de Dios, y que ese rey Nabucodonosor se llevó todos los tesoros, todos los metales, el oro, lo llevó para Babilonia, y la ciudad quedó en ceros, todo quemado, todo destruido y mucha muerte. Y entre ese tiempo hubo personas que se llevaron a Babilonia cautivas. Y los cautivos que llevaron fue gente que Dios quiso que se lo llevaran porque Dios les quería guardar la vida, y Dios permitió que se lo llevaran prisioneros para salvar la vida. Porque si se quedan en Jerusalén todos mueren. Entre esa gente que se fue para Babilonia iba Daniel. Bueno, los que han leído Daniel. Ezequiel también, este profeta Ezequiel también fue llevado cautivo a Babilonia. Pero cuando Ezequiel estaban en un sitio por allá, como iban de camino, porque eso en ese tiempo no había aviones, eso era caminando o por el mar o por camello, ¿no? Pero si no había, pues les tocaba ir caminando, entonces caminaban y descansaban y caminaban. Entonces dice que llegaron a un lugar, a un cierto lugar, dice que junto a un río llamado Quebar. Y estando ellos todos ahí descansando del viaje, Dios le dio revelaciones a Ezequiel profeta. Y le mostró Dios a Ezequiel el pecado que había cometido Jerusalén y todo Judá, todo el pecado que ellos habían cometido. Entonces Dios comenzó a darle esas revelaciones a Ezequiel en visión. Y dice también que en visión le mostró, y entre eso le dice que le mostró, él vio en la visión, miré, he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Ese viento del norte era el rey Nabucodonosor con su ejército. Y Dios le mostró a Ezequiel. Entonces llegó ese viento del norte, dice, tempestuoso, con una gran nube, con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En medio de esa figura, dice, vio 4 seres vivientes. Él no podía descifrar qué eran esos seres, pero dice que eran 4 seres vivientes. Y dice que en su apariencia de ellos era semejante de un ser humano, de hombres. Sin embargo, sigue describiéndolos y decía que cada monstruo, cada ser viviente tenía 4 caras y 4 alas.
Eso era lo que él veía. Él no entendía ni Dios lo explicó qué era. Y ahí cuando comienza el número dice que los pies eran derechos, que la planta de sus pies como una planta de pie de becerro. Y bueno, entonces dice que tenían, ahí comienza a describir a esos seres vivientes. El aspecto de sus caras era cara de hombre y la cara de león al lado derecho de los cuatro y la cara de buey a la izquierda y en los cuatro así mismo. Entonces esos seres vivientes que Dios le mostró a Ezequiel fueron los que Dios envió para destruir a Jerusalén. Son espíritus muy poderosos, tan poderosos que por eso dice que cada uno tenía cara de buey, de tigre, de no, era demostrando el poder y la grandeza de ese espíritu. No podemos decir demonios, sino espíritus. Y dice que esos espíritus Dios los mandó y se entraron en el corazón del rey de Babilonia y en su ejército. Y por eso ellos vinieron a arremeter y a pelear y a destruir a Jerusalén, porque dice que Jerusalén fue sitiada 2 años antes de la matanza, digo así, porque no se dice matanza, se dice bueno, esto tiene un nombre técnico que se me pasa por este momento, pero la ciudad fue sitiada durante esos 2 años y como no tenían comida, porque no podían entrar ni salir, murieron de hambre. La gente moría de hambre y se comían a los niños, se los comían. Las aves y todo lo que volaba y que llegaba ahí, pues todo se lo comían. Dice que hasta el estiércol de las aves se lo comían porque todos estaban muriendo de hambre. Entonces morían muchos y no había quien los enterrara, quien les sepultara. Entonces dice que hubo peste. Entonces unos morían de hambre y otros de la peste. Y todos ahí sitiados. Y después vino ya el ejército y arrasó y mató a todos los que quedaban a los alrededores y incendiaron el templo del Señor, que fue el que Salomón construyó, y incendiaron toda la ciudad, el palacio y todo eso. Entonces se llevaron a los prisioneros, llevaron a Babilonia, que fue unos reyes, un rey y su familia, y también los príncipes fueron llevados, y entre esos iba Daniel con sus amigos, y estaba Ezequiel. Entonces Dios no quiso que Ezequiel siguiera para Babilonia, sino que lo hizo devolver otra vez para Jerusalén, para que él le profetizara por allá a los alrededores, a los que habían quedado, les profetizara y les dijera el por qué era que Dios había castigado toda esa ciudad. Entonces Dios le muestra a Ezequiel en la visión quién fue el autor de esa matanza, de esa masacre que hubo. Y le está mostrando estos seres vivientes con esas caras de esas fieras. Entonces eso significa el poder y la fuerza de cada demonio, de cada espíritu. Y esos espíritus, claro, entraron en el rey de Babilonia y en el ejército y por eso arremetieron. Y ahí sigue la historia hablando de esos seres, que es lo que Dios le mostraba a él, que fueron los autores de esa gente que pereció allí en Jerusalén, en esa destrucción de Jerusalén. Entonces es la forma como Dios muestra que, como dice en la Biblia, dice que no es con espada, no es el hombre, no es la fuerza del hombre, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios el que hace las cosas. Entonces Dios también vio esos espíritus tan poderosos para que entraran en el corazón de estos seres, en los pensamientos de este ser humano y actuaran. Eso sucede hoy también. Hoy sucede esto. Hoy sucede que entran espíritus poderosos y fuertes en los gobiernos, en reyes, en presidentes, en gobernantes, ministros, en lo que sea. Cuando Dios quiere castigar, cuando Dios quiere manifestarse, Él permite que espíritus posean a las personas, al ser humano, y por eso la gente actúa como es. Entonces nosotros decimos, ay, ese presidente de ese país tan malo que es,
Miren el presidente de aquel país tan malo que es. Mire cómo se comporta. Entonces uno dice eso. Es muy malo ese hombre, ese presidente, o ese rey, o ese gobernante. Pero nosotros no nos ponemos a pensar e ignoramos, porque aquí no nos detenemos a aprender la doctrina, donde debemos saber que eso no es el ser humano el que está actuando, sino que está poseído de espíritus. Y esos espíritus Dios lo permite para bendición o para castigo. Es eso. Entonces nosotros nos resguardamos de todo ese peligro cuando seguimos al Señor, cuando amamos y confiamos en Dios. Entonces Dios nos guarda y nos ayuda, pero son espíritus poderosos los que trabajan hoy en el mundo y son esos demonios y nadie se da cuenta. El personaje cree que es muy inteligente, que es muy sabio. El personaje dice que es muy poderoso. No, y resulta que no sabe quién es el que lo está ahí influyendo, que son espíritus. Que si Dios se pusiera a mostrarnos a nosotros en visiones de cada persona, pues quedaríamos asombradísimos. Estaríamos escribiendo libros diciendo, mire lo que Dios me mostró aquí. Pero no, eso no vale la pena para Dios. Para el Señor eso no vale la pena. Solamente Él lo escribió aquí, lo muestra aquí para que nosotros, sus hijos, leamos y aprendamos y sepamos que estamos en este mundo de pie y cómo estamos de pie y ante quién estamos. ¿Ven? Y que si vamos a ser mal gobernados, Dios nos va a ayudar. Que si vamos a ser bien gobernados es porque Dios va a dar bendición. De lo contrario, nosotros dependemos es de Dios. Entonces, nosotros con Dios vamos a vivir una situación diferente porque Dios nos va a guardar siempre y nos va a ayudar. Y nosotros aprendemos. Hermanos, lean la Biblia. Hay que leer la Biblia porque mire la forma como Dios muestra. Es que Dios muestra es con figuras y con representaciones simbólicas. Entonces aquí cuando ya Dios le dio esas visiones a Ezequiel, le reveló a Ezequiel que esas 4 bestias, esos que parecen como monstruos, realmente que uno dice un monstruo, entonces esas bestias eran las que se entraron en el rey de Babilonia para hacer todo ese mal y todo ese daño al pueblo de Israel o al pueblo del Señor en ese tiempo. Entonces, asimismo como Dios procedió en ese tiempo, hoy Dios también procede porque también nos envía ángeles a nosotros para que nos protejan, nos guarden y el Señor también envía a la gente al mundo para castigar o para bendecir. Manda a los gobernantes. Eso es lo que hace el Señor. Por eso nosotros tenemos que a veces respetar lo que pasa en las naciones, no juzgar, no condenar, porque no sabemos, eso es permitido por Dios. Dios lo permitió. Si Dios quiso que lo nombraran de gobernante, pues eso es la voluntad de Dios. Para bien o para mal, sí, Señor, tú lo hiciste. Entonces nosotros respetamos porque nosotros no sabemos más que Dios ni más que los demás. Es eso. Eso es lo que aprendemos. Mire la forma como Dios habla. A través de esto que decía, no, pues por eso es que en la mitología, en todas esas idolatrías, hacen figuras con estas caras, hacen figuras con caras, con alas, porque como lo leen de la Biblia, entonces se ponen a hacer figuras y ahí muestran al Dios no sé qué, el Dios y sé más, cada uno entonces tiene sus dioses y todos se copian de lo que a veces la Biblia dice, pero Dios está enseñando es otra cosa. Y el mundo entonces hacen sus figuras y sus ídolos con estas características físicas porque les pareció bonito o les pareció como interesante para engañar a la gente. Pero bueno, nosotros no nos vamos a engañar porque sabemos que todo esto es espiritual, representativo simbólicamente.